Estamos estudiando estos días un paquete de principios que tienen que ver con la paz personal. Y tú has escuchado lo que hemos aprendido hasta este momento. Algunos de estos principios yo diría que son difíciles, especialmente cuando se trata de lidiar con ofensas que otra gente nos ha hecho. De lo que la Escritura dice, hay dos problemas de todos los que estamos acá con el pecado. Fíjate, hay un problema que es el pecado que cometemos. Eso es un problema. Y todos aquí, sin excepción, tenemos ese problema. Si hurgamos en la vida de los que estamos acá, todos cometemos pecados. Pero hay otro problema con el pecado, y es cómo manejamos el pecado que se nos comete. Dios nos ha dado los principios en la Biblia para saber qué hacer, pero a veces no queremos. O sea, la gracia, el perdón, la misericordia, son conceptos que suenan bastante bien cuando no nos toca a nosotros ponerlos en práctica. Pero lo que voy a enseñarte esta mañana es que no solamente se pueden poner en práctica, sino que si tú entiendes lo que te voy a enseñar, creo que vas a querer ponerlos en práctica. Yo entiendo que algunas veces uno se ofende por cualquier cosa. Y hay personas que son extremadamente sensibles. Yo te diría que vuelvas a ver a la persona que está a la par, pero quizás se ofende. Entonces no, mejor no, ¿verdad? Tú sabes, hay algunos que son como un vidrio. O sea, uno no puede ni verlos porque se rajan de alguna manera. Y la Escritura dice en Proverbios capítulo 3, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Pero viene la pregunta, ¿y si me han hecho agravio? ¿Y si de verdad alguien me ha ofendido y las ofensas son grandes? ¿Realmente es solo que tengo que pasar por alto esa ofensa? El mismo libro de Proverbios dice en capítulo 19 que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero eso es difícil. Yo diría que es uno de los aspectos del cristianismo más dificultoso, más difícil. Sobre todo cuando la ofensa es grande. Y tú sabes cómo funciona. Y yo esta mañana me vas a disculpar porque voy a escarolear en algunas heridas. Voy a hurgar en algunas áreas que quizás tú no quisieras afrontar, pero si Dios te ha traído ahora para escuchar esto es porque lo necesitas. De repente a algunas personas acá que realmente están ofendidas. Y no me refiero nada más a la ofensa superficial. Tú sabes cómo son las mamás. Todas las mamás se ofenden si le tratan mal al hijo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, a algunas mamás que si al hijo lo tratan mal, le hierve el buche de gusano, ¿verdad? Como decía Pedro Picapiedra, terrible. Al esposo puedes matarlo, pero a la mamá, al hijo, de ninguna manera, ¿verdad? Qué tremendo. Yo no estoy hablando de ese tipo de ofensa donde tú algo dijeron. Estoy hablando de ofensas graves, de ofensas profundas. Y en una congregación de este tamaño, quizás hay alguna gente, alguien aquí que tu papá te dejó cuando estabas pequeño. O tu esposo te abandonó por otra mujer y tú dices, eso me molesta. En una congregación de este tamaño, quizás hay alguien que fue abusado o abusada cuando estabas más joven. Y entonces pensar en esto es como no quieres pensar en esto. ¿Quieres la paz? Sí, la paz todos la queremos, pero a veces no entendemos que Dios puede y quiere glorificarse en las ofensas que nosotros recibimos. Y lo que te voy a enseñar es precisamente una de las historias más increíbles de la Biblia en cuanto a esto, ¿verdad? Que nos va a ayudar a contestar la pregunta, ¿qué puedes hacer cuando la ofensa que has recibido sí es grave? O sea, sí es grave. Ha dañado tu corazón. Te voy a contar la historia de José. La historia de José, el hijo de Jacob, contiene probablemente algunos de los elementos más ofensivos, más profundos de toda la Biblia. Yo diría que de la historia humana en términos generales. Conoces la historia y no voy a leer los pasajes, pero si quieres estudiarlos están desde Génesis capítulo 37. Cuando llegamos a Génesis capítulo 50, vamos a encontrar a José, que es el segundo en la cabeza de todo el imperio egipcio. Él es el segundo a cargo del mundo, si puedo utilizar esa expresión. Pero él viene de una serie de situaciones en las cuales fue ofendido por sus hermanos. Te cuento la historia en algunas frases. Él crece siendo el hijo favorito. Yo sé que algunos aquí pueden identificarse con eso. Tú eres el hijo favorito. Y al ser el hijo favorito, tiene el menosprecio de todos sus hermanos. Sus hermanos le tienen envidia. Y estando muy jovencito, Dios le da un sueño que el mismo José no sabe cómo manejar maduramente.
él llega un día delante de sus hermanos, a quienes ya les cae mal, y les dice, Dios me ha revelado que algún día todos ustedes se van a inclinar sobre mí. O sea, se van a inclinar ante mí. Y te puedes imaginar cuánto lo amaron, ¿verdad? En ese momento se encienden de ira. Todavía viene José y dice, no solamente ustedes, hasta mis papás se van a inclinar ante mí. Y todavía lo odian más. Entonces fraguan un plan terrible para matarlo. Bueno, para matarlo en primer lugar. Estos son sus hermanos. Se ponen todos de acuerdo, lo agarran, lo meten en una cisterna, en un hoyo en la tierra. Y cuando están por matarlo, uno de sus hermanos dice, mejor no lo matemos. Vendámoslo de esclavo. Que uno dice, por lo menos lo vendieron de esclavo. En unos instantes vamos a hablar un poquito de esclavitud y lo que eso realmente implica. Y ahí va pasando en esos momentos una caravana de ismaelitas. Lo venden a los ismaelitas como esclavos. Los ismaelitas lo llevan a Egipto. Ahí en Egipto él termina como uno de los siervos en la casa de un oficial egipcio que se llama Potifar. Y tú recuerdas la historia. Un día está trabajando y la esposa de Potifar le echa el ojo, quiere seducirlo. Él de una forma muy honesta dice, yo no voy a hacer eso. Entonces la esposa de Potifar le levanta un chisme, le pone en entredicho, ¿verdad? Lo que él está haciendo, lo acusa falsamente y él de forma injusta termina en la cárcel. Fíjate qué tremendo. Injustamente recibe un sueño que él no está pidiendo. Injustamente es envidiado y ofendido por sus hermanos. Injustamente quieren matarlo. Injustamente lo meten en una cisterna. Injustamente lo venden de esclavo. Injustamente termina trabajando de siervo. Injustamente termina en la cárcel. Yo te diría que la historia de José se resume en la palabra injusticia. Una injusticia. Una injusticia más grande que la injusticia que la mayor parte de los que estamos acá ha tenido. Porque estando ahí, Dios le hace conocer a dos fulanos, dos presos. Uno es el copero del rey, el otro es el panadero del rey. Y él les adivina los sueños, les interpreta los sueños y ellos le dicen, si salimos de aquí te vamos a ayudar. Se cumplen los sueños, ¿verdad? El panadero muere, el copero queda vivo, pero el copero se olvida de él y pasa 2 años más esperando en la cárcel. 2 años. 2 años metido en una mazmorra esperando que alguien haga algo por él, injustamente. Para el tiempo en el cual Dios le saca de ahí y lo lleva a hablar con Faraón y él termina siendo el segundo en el mundo, pasan unos 25 años. O sea, 25 años de injusticias. Yo quiero que entiendas esto. Lo que vamos a leer no es que a alguien le hicieron el feo. No, es 25 años de pagar porque unas personas hicieron algo muy malo contra ellos. Y es en esos 25 años que José llega a la conclusión, o va a llegar a la conclusión que nos va a dar esta mañana. Que creo que contesta la pregunta, ¿cómo puede Dios ser glorificado en la injusticia que José recibió? O sea, ¿cómo puede Dios salir bien de todo lo que te acabo de narrar? Y yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿cómo puede Dios glorificarse en la injusticia que a ti te cometieron? Que si tú tuvieras la oportunidad de expresar, de externar con todos los sentimientos que verdaderamente tienes, dirías, a mí me molesta. Y la idea de que Dios sea glorificado, ¿por qué Dios va a ser glorificado? Yo te recuerdo que esos son los conceptos básicos del cristianismo. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse en tu sufrimiento. Dios quiere glorificarse en las ofensas que te cometieron. En esa persona que tú hasta este momento contra la cual has albergado resentimiento y amargura, Dios quiere glorificarse. Pero tienes que hacer algunos ajustes que va a plantear José. Y creo que son ajustes de madurez. Yo desde ya te digo, si nos estás visitando por primera vez, te tocó venir a escuchar un pasaje gordo. A un pastor gordo y a un pasaje gordo, fíjate. Pero te tocó venir a escuchar un pasaje difícil. El pastor no es difícil, pero el pasaje es realmente muy difícil. Si yo puedo resumírtelo, te diré que la realidad de tu madurez se hace evidente cuando teniendo poder para vengarte, decides bendecir a quien te ofendió. Ahí vamos a ver si de verdad has perdonado. Ahí vamos a ver si genuinamente has madurado. Cuando teniendo poder para destruir a la otra persona, tomas la decisión de bendecir. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 50. Génesis 50, dice el versículo 15. Viendo los hermanos de José
que su padre era muerto. Cuando llegamos al trozo que vamos a estudiar esta mañana, Jacob ya murió. En los últimos versículos de Génesis 49 y los primeros de Génesis 50 se nos narra la muerte de Jacob y un trozo peculiar de la historia de Israel que algunos no tienen claro, es que Jacob dice, yo no quiero que me entierren aquí en Egipto. Y entonces le pide a José, por el poder que él tiene, que lo lleve hasta Canaán. Y ellos hacen un viaje con el cuerpo de Jacob embalsamado y van a sepultarlo hasta Israel, digamos así. Y regresan. Y al regresar se encuentra José con sus hermanos. Ahora están los hermanos ahí y entonces ellos tienen que enfrentar que ahora José es el dueño del mundo prácticamente y ya no está su papá para defenderlos. Entonces dice el versículo 15, dice que ellos dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Solo para tu información, no tenemos ningún registro que esta instrucción de Jacob haya sido dada genuinamente. Yo personalmente creo que nunca la dio. Yo personalmente creo que ellos están mintiéndole. O sea, ya el papá no los puede desmentir, ¿verdad? En ese momentito, pero ellos están diciendo, si no decimos que nuestro papá nos pidió que nos protegiera, este José nos va a matar. Y entonces se echan una mentirita más, que en el caso de ellos es literalmente una raya más para el tigre, porque ya lo que han hecho hasta ese momento es terrible, es terrible. Entonces dice el versículo 19, aquí viene la respuesta de José. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjate, qué tremendo. Lo que vamos a aprender esta mañana no es teoría. Lo que vamos a aprender esta mañana es la realidad de una persona que ha recibido una de las ofensas más grandes de la vida. Y él tiene muy claro una primera realidad que creo que nosotros tenemos que recordar de vez en cuando, que estoy seguro que tú me dirías, yo no estoy pensando eso, pero que es bueno que recuerdes, como vas a ver a lo largo del estudio esta mañana, tú tienes que tener clara tu posición. Si alguien te ofendió, tú tienes que tener claro que tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Eso es lo que dice José. Lo que le responde es, miren, tranquilos, no se preocupen. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Dios no me ha puesto a mí en la posición de Dios. Como tú has escuchado decir un montón de veces, este pensamiento que te voy a dar no está en la Biblia, pero es una realidad en la vida. Para probar a una persona solo tienes que darle un poquito de poder, ¿verdad? Tú le das un poquitito de poder y ahí sale la verdad. En este caso, José tiene el poder para destruirlos. Él es el segundo al frente. Pero dicen, yo no voy a ir por el proceso de amenazarles. De hecho, las primeras palabras que salen de su boca es, no tengan miedo, les dicen en el versículo 19, no temáis. En otras palabras, no va por el camino de amenazarlo. Que algunos de nosotros, si tuviéramos la capacidad de tratar con aquella persona que nos ofendió, con el ex esposo que te hizo lo que te hizo, si tú pudieras decirle hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Tú dirías, yo quiero, pero dice, no amenazas. La Escritura dice que eso es uno de los rasgos de los verdaderos creyentes, de alguien que vive en base al Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 6. Vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. José dice, yo no soy Dios, yo no les amenazo. Si alguien tiene que vengarse, ese es Dios, pero yo no soy Dios. Yo te he llevado por este pensamiento estas últimas semanas. A veces debe haber venganza. A veces debe haber venganza. Pero la venganza no nos corresponde a nosotros. La venganza le corresponde a Dios. La Escritura dice en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza,
Yo pagaré, dice el Señor. Algunos el único versículo que se saben es mía es la venganza. Mía es la venganza. Y ni siquiera lo citan completo, ¿verdad? Porque el pasaje está diciendo, es Dios el que se venga. Y a veces, si alguien te hizo ese daño por el cual tú te sientes realmente mal, Dios debe vengarse. Pero tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, que lo que hay que hacer más bien es hay que aguantar. ¿Cómo, Julio? Sí, dice. El pasaje que a algunos les duele en el corazón cuando lo leen. Dice así que por cierto ya una falta en vosotros mismos, dice Pablo a los de Corinto, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Por qué no aguantar la ofensa y hacerte el desentendido? ¿Por qué no dejar que pase por alto? Y algunos están diciendo, no, Julio, ¿cómo va a creer que yo no voy a hacer algo? O sea, yo me siento ofendido, resentido, molesto. Quizás fue algo que pasó hace 40 años y tú dices, yo me siento mal porque yo tengo mis derechos. Y dice José, no, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo tengo una posición en la vida, pero la posición que tengo en la vida no es la de Dios. Dios me ha dado la posición en la vida. Él tiene mucho poder, pero no lo va a usar arriba de la posición que Dios le ha dado. 1 Corintios capítulo 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso puedes decir tú. Tú eres el tío, el jefe, el hijo, el papá, la mamá. Tú eres la ex esposa, ahora eres el ex esposo. Eso es, por la gracia de Dios eres lo que eres, pero no eres Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ten mucho cuidado, especialmente si ahora tienes la capacidad de ejecutar la venganza de alguna manera. Ten mucho cuidado de no reconocer que es Dios el que te ha llevado a la posición en la cual estás. Y la posición que Él te ha dado es una posición de poder, quizás de autoridad, pero no eres Dios. Tú no eres Dios. 1 Corintios capítulo 4 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ten mucho, mucho cuidado. Yo te digo, perdonar requiere que renuncies a lo que crees que son tus derechos, especialmente el derecho de venganza. Algunos se sienten con el derecho de venganza. Yo quiero recordarte lo que la Escritura dice por todos lados. El único con derecho de venganza es Dios. Y tú no eres Dios. Pero usted no entiende. Es que la ofensa que me hicieron, es que yo era una niña, o yo era un niño, o yo era una persona ingenua, y usted no sabe. Bueno, yo no sé si habrá algo más difícil que ser vendido en esclavitud. Es una de las cosas más terribles que hay. Tengo una pregunta, que quizás vas a decir, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué puedes comprar con $90? ¿Qué puedes comprar con $90? ¿Qué puedes comprar con $90? ¿Puedes comprar una cena? Sí, ¿verdad? Una cena cara, puedes gastar $90. A veces se puede comer toda la quincena con $90. Tortillitas, ¿verdad? Pero también te lo puedes gastar de un solo. ¿Te puedes comprar unos zapatos con $90? Sí, ¿verdad? Sí. Este es el momento en que le dices al esposo, mira, por cierto, gordo, necesito unos zapatos. No tenés $90 por ahí, ¿verdad? ¿Puedes comprar un carro con $90? No, ¿verdad? ¿Puedes comprar una Biblia con $90? Sí, ¿verdad? Más nos vale. Si vale más de $90, sí está complicada esa Biblia. ¿Sabes qué puedes comprar con $90 el día de hoy? Puedes comprar un esclavo. Hoy. Un esclavo barato en el mercado internacional de esclavitud vale $90. No es el esclavo promedio. El esclavo promedio vale $140. $140, creo que se me apagó ahí. No sé qué pasó ahí. Pero el esclavo promedio vale más o menos $140. Cuando uno ve la realidad de la esclavitud del día de hoy, y uno se da cuenta que hoy hay esclavos. Tú sabes que en 1860 habían 25 millones de esclavos en el mundo. 25 millones de esclavos. De los 25 millones de esclavos, 70% más del 70% eran legales. Fue antes de la emancipación. Y un esclavo promedio costaba $134 en aquella época. Ahora,
hay 27 millones de esclavos en el mundo. 27 millones. Y ahora estamos peor que hace 100 y pico de años. Y el precio promedio de un esclavo ahora es de $140. Pero puedes conseguir esclavos por $90. ¿Sabes por qué te digo? Porque en tu mente la idea de esclavitud no casa. O sea, uno ha dicho, no, la esclavitud es algo del pasado. Pero ¿cómo te sentirías si alguien viniera en estos momentos a tu vida y te llevara, te metiera en una furgoneta, te secuestrara, te llevara y te fuera a vender como esclavo sexual, que es una buena parte de la esclavitud, pero también una parte es esclavos de trabajo forzado, y te hiciera trabajar durante los siguientes años, bueno, 6 años, porque dice que el esclavo promedio dura unos 6 años. 6 años, luego de los 6 años escapa o es liberado o muere. Entonces, ¿sería eso posible? Uno dice, qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. Y creo que aquí se me apagó esto, si me ayudas también. Pero uno dice que qué tremendo el pensar que alguien te va a llevar secuestrado. Si tú conocieras a la persona que te secuestra, te mete en una furgoneta y te vende como esclavo, estoy seguro que el resto de la vida dirías, yo detesto a esta persona, lo odio. Ese es José. Es José que está lidiando con personas que lo vendieron como esclavo, y durante los siguientes 25 años él rebotó de situación en situación hasta que terminó ahí donde lo encontramos. Y él dice, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no me vengo. Yo te pido que abras los ojos a esa realidad, porque si no lo haces, te va a costar entender lo que él hace a continuación. Versículo 20. Y el versículo 20 es el tipo de pasaje que deberías tener subrayado en la Biblia. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Y mira qué frase esto. Mas Dios, ¿qué dice? ¿Cómo? Sí, esta era gente mala. Yo quiero que entiendas lo que vamos a ver en estos momentos. Dios, en su providencia, y yo entiendo que la palabra providencia a veces la tenemos demasiado conectada con la realidad religiosa, pero la providencia de Dios es cuando Él interviene en los asuntos humanos. De una manera sobrenatural, Él mete sus manos aquí entre nosotros. Y dice el pasaje, Dios está metido en nuestra realidad. Dios estaba trabajando. Ustedes quisieron hacerme mucho daño, pero yo sé que Dios estaba ahí metido. ¿Dónde estaba Dios cuando vendieron a José como esclavo? Ahí estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando la persona que te hizo lo que te hizo, te lo hizo? ¿Dónde estaba Dios? Y la respuesta, ahí estaba Dios. Dios estaba presente. A veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que crees de Dios se hace obvio en la manera en que manejas las ofensas. Lo que crees de Dios no está puesto solamente en una lección de discipulado, que yo te animo a que te metas a discipulado. Por cierto, la forma como creces es por medio de una relación de discipulado. Si no lo has hecho, hazlo. Pero a veces al final de cada lección de discipulado damos una lista de las cosas que hemos aprendido. Pensamos, allí hemos dicho lo que creemos. No, lo que creemos sale cuando estás tratando con tus ofensas. Yo tengo una pregunta. ¿Y Dios es bueno? Dios es bueno. Es bueno siempre. Y Dios es poderoso. Él puede cambiar lo que sea. Y Dios te ama. Si crees de verdad que Dios te ama, quiere decir que el Dios que te ama, que es poderoso y es bueno, pudo haber evitado lo que pasaste. ¿Por qué no lo hizo? Pero ahí sale lo que realmente creemos. Cuando de verdad entendemos que Dios está metido en la realidad de nosotros, entonces la cuestión cambia verdaderamente. Esta gente era mala. El versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Y está hablando de la peor de las maldades, de lo más abyecto de las maldades, lo más profundo. Es el mismo término que se utiliza en Génesis capítulo 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tú te topas con personas así. Tú has vivido con personas así y probablemente tú fuiste ofendido por alguien de esa forma. Malo, muy malo. Pero en eso malo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Ven conmigo a Génesis capítulo
45. Génesis capítulo 45. Unos 3 o 4 pasajes atrás o capítulos atrás. Unos años antes, cuando los hermanos de José llegan y él se revela delante de ellos, él les dice, fíjate, él les dice, Dios es el que ha hecho todo esto, dice versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Te puedes imaginar? Ellos creían que él estaba muerto, lo habían dejado tirado décadas atrás, y de repente se dan cuenta que el que está ahí delante de todo el mundo, que tiene la sartén por el mango, es el hermano que ellos vendieron. O como dirían por ahí, gulp, ¿verdad? Híjole. O como dirían los jóvenes ahora, juela. Como quieras decirlo. Pero eso es lo que pasa. Dice, qué terrible. Y dice versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, fíjate versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo, Julio? Pero no fueron ellos los que lo metieron a la cisterna. Sí, ellos fueron. Y no fueron ellos los que lo vendieron a los ismaelitas. Sí, ellos fueron. Y no fueron ellos los que por culpa de ellos terminó como siervo donde José. Sí. Y no fue la mujer de Potifar la que lo mandó a la cárcel injustamente. Como no, ya fue. Y no fue el panadero y el copero. No fue el copero el que se olvidó de él y lo dejó 2 años más. Sí, él fue. Pero ¿sabes qué dice? Dice José. Pero detrás de todo estaba Dios. Dios estaba obrando. Y él usó a estas personas malas, para lograr un propósito en mi vida. Julio, y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que diga eso. Por supuesto, uno de tus versículos favoritos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, y el plan de Dios siempre es bueno. Todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no entiendo, Julio. O sea, no entiendo. Es que ¿sabes por qué no entiendes? Porque tú no eres Dios. Si tú pudieras hacer las cosas, si tú fueras Dios, juguemos ese juego por unos instantes, porque lo jugamos cuando queremos vengarnos. Entonces juguemos ese juego. Si tú fueras Dios, habrías crecido en una familia perfecta, con padres perfectos y hermanos perfectos. Vivirías en un país perfecto, vendrías a una iglesia perfecta, habrías encontrado un esposo o una esposa perfecta y tus hijos serían perfectos. Tu salud sería perfecta y no tratarías con ningún mal, ningún problema. En este país no habrían delincuentes si tú fueras Dios, porque tú harías las cosas a tu manera. Pero ¿sabes qué? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. El libro de Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Y esto me impacta porque dice, la diferencia entre como yo pienso y como yo siento, lo que ustedes sienten, es la misma diferencia que hay entre el suelo y sube a la atmósfera y pasa a la estratosfera y llega al confín del universo y atraviesa el mar de cristal y llega al tercer cielo. Y dice, ¿cómo es esa diferencia? Así pensamos diferentes tú y yo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No somos Dios. Y hace un rato lo dijimos. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es amoroso, Dios es poderoso y Dios es perfecto. Y Él tomó la decisión de que tú y yo pasáramos por esa experiencia que ahora nos amarga y que nos molesta. Es un asunto de fe. ¿Sabes qué? Tratar con las ofensas es más que nada un asunto de fe. El creer que Dios puede sacar algo bueno de un despido injustificado es algo de fe. El creer que Dios puede sacar algo bueno del abandono de un papá es algo de fe. El creer que Dios puede sacar algo bueno de un abuso sexual es algo de fe. Porque nosotros no escogeríamos ser abandonados.
ni escogeríamos ser despedidos. Y ciertamente no escogeríamos un abuso sexual. Pero es algo de fe. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Dios, fíjate, Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles porque tiene un plan. Y su plan es bueno. No podemos hacer las cosas a nuestra manera porque no somos Dios. Si yo fuera Dios, yo reescribiría la Biblia, te lo digo. Si yo fuera Dios, Isaías 43, no diría: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Sabes qué diría si yo pudiera escribir ese pasaje? Yo diría: nunca pasarás por las aguas, porque yo estaré contigo. Y nunca pasarás por los ríos, porque por eso no te negarán. Nunca pasarás por el fuego, por eso no te quemarás. Y nunca la llama arderá en ti. Eso es lo que yo escribiría. Pero eso es lo que tú escribirías. Nunca, jamás. Pero no somos Dios. Y viene José y dice muy claro: yo no soy Dios. Yo no me vengo. Yo no soy Dios. Yo no escojo el proceso en el cual Dios me tiene. Por eso no me amargo. La opción a esto es amargarse. Muchas personas aquí mismo, esta mañana, que a veces saludamos, ¿verdad? Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y lo abrazás, ¿verdad? Pero en el corazón andan amargura por algo que no han perdonado. Y si los abrazás lo suficiente y los apretás lo suficiente, sentís el sabor, ¿verdad? Amarguito, amarguito. Porque no han perdonado. Porque en el fondo pensamos: yo tengo el derecho. Y José dice: no, el derecho lo tiene Dios y yo no soy Dios. La escritura en Salmos capítulo 32 dice que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, que yo te animo a pensar esto: si tiene que haber venganza, va a haber venganza. Dios es justo, ¿verdad? ¿Crees que Dios es justo? Ok, si tiene que haber venganza, va a haber venganza. Pero no es tu venganza, es la venganza de Dios. Entonces dice José: yo no me amargo. El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo entiendo que el proceso por el cual Dios me ha llevado es para hacerme crecer a mí. Y yo no lo habría escogido así. Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Fíjate qué profundo lo que te voy a enseñar ahorita. Es seguido por Romanos 8:29. Y Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todas las cosas te ayudan para bien, porque Dios quiere formar a Cristo en ti. Y para eso, si eres honesto, estás sentado aquí hoy en la mañana, tratando de conectar con Dios, buscando al Señor, porque Dios te ha traído por un proceso. Si no, quizás estarías allá afuera, a saber dónde, bañándote en el Tunco. Nada en contra del Tunco, ¿verdad? No te bañes con el Tunco, por favor, pero bañándote en el Tunco. Estarías allá, sin pensar en Dios. Pero las crisis de quebranto que estas situaciones difíciles trajeron a tu vida, te han hecho sentarte aquí hoy en la mañana y decir: yo quiero conocer al Señor. Y José dice: hey, ustedes querían hacerme mal, pero Dios usó esto para bien, porque Él quería que las cosas terminaran bien. A veces no vemos a Dios obrar, pero Dios está obrando. En tu crisis Dios está obrando. La fuerza más grande de la vida no son la gente mala. Hay gente mala. Hay gente mala. Yo no estoy diciendo aquí: no te preocupes, la gente no es mala. Hay gente mala, malísima. Malísima. Pero la fuerza grande de la vida no es de la gente mala. La fuerza grande de la vida es Dios. Es Dios obrando. A mí me encantan los paisajes helados, en términos generales, me gustan. Y he pensado: algún día me gustaría tomar fotos a Groenlandia. Es una foto de Groenlandia. Foto de Groenlandia, ¿verdad? Dicen que algunas de las cosas increíbles de Groenlandia es que tú puedes ver
afuera de Groenlandia, por supuesto, en el mar, puedes ver estos témpanos de hielo masivos, gigantescos. Y si sabes algo de icebergs y témpanos, sabes que lo que se ve es solo la punta del iceberg, pues, literalmente. Abajo, bajo agua, a veces está 10 veces la cantidad de hielo que tú alcanzas a ver arriba. Abajo es una montaña completa. Pero estos témpanos flotan. O sea, son gigantescos, pero flotan y se mueven. Y dicen que una de las cosas increíbles que algunos han notado es que tú puedes llegar a uno de esos témpanos y ves que el témpano se está moviendo en una dirección, pero que todos estos pequeños tempanitos, hielo, que está sobre el agua, se está moviendo en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que unos van en una dirección y la otra van en la dirección contraria? La respuesta es simple. Es que los tempanitos se mueven impulsados por el viento. El viento los lleva en una dirección. Pero para que los témpanos gigantes se muevan, se necesita una corriente submarina fuertísima, grandísima. Dios es esa corriente submarina. La gente es el viento. Y tú ves el efecto del viento, la gente que se está moviendo en una dirección. Pero Dios te está llevando y te está llevando. Y dice José, esto que ustedes hicieron, porque me querían hacer daño, Dios lo usó. Y lo usó para bien. Y yo entiendo que yo no soy Dios, pero entiendo que Dios está actuando. Dios, yo leí esta frase hace muchos años, Dios sigue actuando, ya sea que lo sepas o no, ya sea que lo creas o no, ya sea que lo entiendas o no. Dios sigue actuando. Entonces, tú puedes decir, no me voy a amargar y voy a bendecir a la otra persona. Versículo 21. Y con esto termino. Génesis capítulo 50, versículo 21. Ahora entiendes. Tú no eres Dios. Tú no te vengas. Tú no eres Dios. Tú no diseñas el sistema de vida como Dios lo ha diseñado. Y no lo harías, pero tú no eres Dios. Por la gracia de Dios eres lo que eres. ¿Qué hacer entonces? Bueno, una opción sería decir, yo me amargo, ¿verdad? Me amargo, yo me molesta, yo por eso no voy, mire Julio, yo por eso no voy a la casa de mi mamá, porque ahí voy a ver a esa señora que está ahí, esa otra señora, y la detesto. Yo por eso no veo a mis hermanos, porque lo que me hicieron mis hermanos hace años, yo los aborrezco. Algunos dirían, yo por eso yo sí veo a mi ex marido. Casi que me dan ganas de decir, no tenés el número de un sicario por aquí, por favor, ¿verdad? Porque lo detesto. Ok, esa es una alternativa. Una alternativa es que te amargues. La otra alternativa es que hagas lo que hace José. Versículo 21. Ahora pues, como yo no soy Dios y Dios está en control, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. Mira, este es el principio. Glorificas a Dios cuando estás en control de tu poder. Cuando pudiendo causar daño a la otra persona, dices, no, lo voy a bendecir. A menudo me preguntan, ¿y perdonar es olvidar? No, perdonar no es olvidar. Yo por lo menos, yo no tengo un interruptor, un switch que pueda decir delete. No puedo. Si tú me haces una ofensa, dentro de 25 años lo voy a recordar, créemelo. Tengo buena memoria. Pero la Biblia nunca pide que perdonar sea olvidar. ¿Sabes qué dice la Biblia que debe pasar? La Biblia sí dice que lo que sí debe haber de plano es que perdonar es decidir bendecir a quien te dañó. Eso es perdonar. Perdonar no es hacerte el desentendido. No es pasar por alto la ofensa. ¿Has perdonado de verdad cuando tienes la actitud de José aquí? Y él dice, 3 cosas van a pasar, fíjate, dice, y te las puedo poner. Ya no más miedo. Ya no va a haber, jaja, y te la vas a ver conmigo. No es eso. Todavía no ha nacido, ¿te acuerdas, verdad? Todavía no ha nacido. No es eso. No hay esto. No hay tampoco una destrucción del futuro. No está saliendo, ¿verdad? No hay el augurio de que el futuro va a ser malo. Dice en el versículo 21, dice, mira, dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué tremendo esto, está diciendo,
No se preocupen, el futuro lo tienen asegurado. Mientras yo sea el mero mero de Egipto, ustedes van a comer bien, no se preocupen. Y dice, y puedo consolarles el corazón, puedo animar el corazón, dice, así los consoló y les habló al corazón. Ahora quizás entiendes, fíjate, ahora quizás entiendo algunos pasajes que a veces nos turban del Nuevo Testamento, pero esta es la vivencia de Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es posible? Sí, es posible, José lo hizo. Es posible porque él sabía que él no era Dios. Es posible porque él sabía que Dios estaba obrando en la vida de él. Y es posible porque él toma la decisión de decir, no me voy a amargar. Entonces puedes bendecir a la persona. Él dice en Romanos capítulo 12, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y no está hablando de una ocasión, está hablando como lo va a hacer José. Dice, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener. Dale de beber, pues haciendo esto lo avergüenzas. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso encuentras que Pablo dice a los de Tesalónica, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. Por eso encuentras, porque hay gente mala, de plano encuentras que Pablo dice, ahí hay un Alejandro que me ha causado muchos males. O sea, no estamos diciendo no hay malos, hay malos, hay malos, hay malos. Pero puedes tomar la decisión de bendecirles. Es un asunto de madurez. Y es complejo. ¿Quién es la persona contra la que sientes un resentimiento fuerte? Y la razón por la cual Dios te trajo esta mañana para escuchar estos principios. Porque esa persona ha tomado control de tu alma. Y ahora tú tienes que tomar la decisión de decir, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo renuncio al derecho de vengarme. Yo reconozco que Dios no me abandonó cuando esta situación pasó. ¿Requiere fe? Sí. Pero yo renuncio al derecho de quejarme. Yo tomo la decisión de bendecir a la otra persona. Viktor Frankl, tú tienes ahí este hombre era un psiquiatra judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis le llevaron preso a uno de los campos de concentración y lo torturaron, un montón de cosas que hicieron. Y él había escrito un libro, un solo libro. Era el resumen de las obras de su vida hasta ese momento. Le había tomado casi 10 años escribirlo, era manuscrito. Dice que los nazis, era un libro sobre la personalidad humana, por cierto. Y dice que los nazis, para torturarlo, agarraron el libro y lo rompieron página por página enfrente de él, siendo la única copia disponible, y le había tomado 10 años escribirlo. Pero Viktor Frankl salió adelante, salió de ahí y reescribió su libro. Y una de las citas dice así: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Te lo pongo en palabras de nosotros. Te pueden quitar todo, pero al final tú decides cómo te sientes. Tú decides cómo reaccionas. ¿Te amargas o creces? Son las dos opciones. Yo te desafío. Te desafío a decir, yo no soy Dios. Y la persona que me ofendió, si Dios tiene que vengarse, que sea Dios quien se vengue de ella. Y yo reconozco que Dios usó esto para traerme cerca de Él. Esta crisis. Si no, yo no estuviera cerca de Él. Entonces, escojo no amargarme. Escojo bendecir a la persona. Es tu decisión. Es una decisión de madurez. La realidad de tu madurez se hace evidente cuando, teniendo poder para vengarte, decides bendecir a quien te ofendió. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Cierres tus ojos. Y César nos va a despedir, pero esto es una
Es una decisión que debes tomar tú ahí en el fondo del corazón. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por esta mañana y por el recordatorio que nos haces a través de tu palabra, Señor. Gracias una vez más, Señor, por animarnos, por exhortarnos, Señor, a poder vivir en paz, a poder vivir de buena manera con los que están a nuestro alrededor. Señor, esta mañana podemos ver una vez más que tú nos llamas a poder ser luz en medio de las tinieblas, a poder ver este cuadro espiritual, Señor, en el cual muchos de los que estamos acá nos identificamos. Señor, te pedimos que podamos vivir acorde a lo que tú nos has recordado esta mañana. Si tú estás acá, Dios ha hablado a tu corazón y tú dices: yo quiero esta mañana decidirme por ti, Señor, porque quiero empezar a vivir una vida en paz, una vida diferente, una vida nueva. Yo quiero invitarte a que el primer paso que debes dar es tomarte de la mano de Dios, vivir bajo su señorío. Y si tú quieres confesar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu guía, como tu Rey, desde lo más profundo de tu corazón, tú esta mañana le digas de la siguiente manera: yo quiero guiarte en palabras de oración, y dile así: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Reconozco, Señor, que soy un pecador, que he estado viviendo lejos y fuera de tu voluntad. Esta mañana, Señor, yo abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero pedirte, Señor, esa paz que solo tú puedes dar, que venga a mí. Te pido que me cambies. Te pido que transformes mi carácter, que transformes mi vida, Señor, y que salves mi alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.